Hola, ChatGPT. Hola Jorge, ¿listo para comenzar? Listo. Hoy día vamos a tocar el tema de ¿quién es Vladimir Putin? Presenta el tema, por favor. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más controvertidas y poderosas del siglo XXI, Vladimir Putin. Desde su niñez en la antigua Leningrado hasta su ingreso en la KGB, vamos a explorar los primeros años de su vida. ¿Qué factores lo llevaron a convertirse en el líder que es hoy? Acompáñenme a descubrirlo. Excelente. Que nos acompañen. Descríbeme la niñez de Vladimir Putin. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo. Creció en una familia humilde, en un entorno marcado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, un veterano de guerra y operario de fábrica, y su madre, ama de casa, vivieron tiempos difíciles, pero lograron darle una educación básica. Desde pequeño, Putin mostró una gran determinación y resiliencia. Leningrado, que había sido gravemente afectada por la guerra, era un lugar en el que la vida cotidiana no era fácil, pero eso también formó su carácter. A pesar de las dificultades económicas y sociales, Putin creció con una fuerte sensación de patriotismo y una mentalidad enfocada en la superación personal. En la escuela no destacó académicamente, pero sí en su afán por sobresalir, siempre buscando ser el mejor en lo que se proponía. Una de sus primeras pasiones fue el judo, deporte que comenzó a practicar desde joven y que marcaría su vida de manera significativa. Vamos ahora con su adolescencia, esos años que formaron al joven Vladimir Putin. Coméntame, por favor. Durante su adolescencia, Putin pasó por una etapa clave en su formación. En aquellos años se forjó su carácter y su visión del mundo. A medida que crecía, empezó a interesarse más por el judo, un deporte que lo ayudó a desarrollar disciplina, resistencia y una mentalidad de combate que lo acompañaría durante toda su vida. En la escuela secundaria se destacó en algunas áreas, aunque no era un estudiante brillante. Sin embargo, su capacidad para destacarse en actividades extracurriculares, como las artes marciales, lo hizo sobresalir entre sus compañeros. A esa edad también empezó a mostrar interés por la política, especialmente por la seguridad y el orden en su país. Es posible que ya entonces se estuviera perfilando la figura de alguien decidido a buscar un camino en las instituciones del poder. Uno de los puntos más importantes de su adolescencia fue su acercamiento a la KGB. Aunque por ese entonces aún no era parte de ella, su creciente fascinación por la política y la seguridad estatal lo llevó a estar más en contacto con ideas relacionadas con el espionaje y la defensa del Estado. Estos años de su vida fueron fundamentales para moldear la personalidad de un joven que más tarde jugaría un papel decisivo en la historia de Rusia. Ahora, una etapa importante de su vida es, creo yo, su juventud. Desarróllame los detalles de su juventud de Vladimir Putin. La juventud de Vladimir Putin fue una etapa decisiva, donde sus intereses políticos y su deseo de servir al Estado comenzaron a tomar forma más clara. Después de terminar la escuela secundaria, Putin ingresó a la Universidad Estatal de Leningrado en 1975, donde estudió Derecho. Aunque la universidad le ofreció una sólida base académica, lo más importante fue cómo esos años le permitieron acercarse a los círculos de poder de la Unión Soviética. Durante este periodo, Putin no solo se dedicó a sus estudios, sino que también se involucró cada vez más en temas relacionados con la política y la seguridad. Su interés por el espionaje y la protección del Estado soviético creció de manera significativa, y esto lo llevó a interesarse por la KGB, la Agencia de Inteligencia y Seguridad del gobierno soviético. A lo largo de su tiempo en la universidad, Putin se fue perfilando como un joven con una fuerte orientación hacia la lealtad al Estado y un claro deseo de entrar en el mundo de la política. En 1979, ya casi a punto de graduarse, Putin fue reclutado por la KGB, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Aunque su vida universitaria estuvo marcada por un enfoque disciplinado, también fue una época de relaciones sociales más amplias. En este tiempo comenzó a formar las conexiones que más tarde serían esenciales para su carrera política. Este paso hacia la KGB no solo representó un cambio en su carrera, sino que también marcó el inicio de su ascenso hacia posiciones de poder. La juventud de Putin fue una etapa de consolidación de sus ideales, de su deseo de poder
y de la toma de decisiones que lo colocarían en el centro de la política rusa en las décadas siguientes. Interesante. Ahora dame los 5 puntos más importantes o más resaltantes que podríamos tocar en el siguiente capítulo de ¿Quién es Vladimir Putin? Aquí tienes 5 puntos clave que podrían marcar el próximo capítulo sobre Vladimir Putin. 1. Ingreso a la KGB y su carrera en inteligencia. ¿Cómo se unió a la KGB? El rol que desempeñó y cómo esta experiencia en inteligencia le permitió ganar una visión única del poder y la política. 2. Trabajo en Alemania Oriental. Su asignación en Dresde durante la Guerra Fría, donde estuvo involucrado en tareas de espionaje. Esta etapa fue fundamental para entender su perspectiva sobre el mundo occidental y su enfoque hacia el control político. 3. Regreso a Rusia y ascenso en el gobierno. Su regreso a Rusia tras la caída del muro de Berlín y cómo rápidamente escaló en el gobierno de San Petersburgo, estableciendo relaciones clave con figuras del poder. 4. Ascenso al poder con Boris Yeltsin. Cómo, gracias a sus conexiones en el Kremlin, Putin fue nombrado primer ministro por Boris Yeltsin y su eventual ascenso a la presidencia tras la renuncia de Yeltsin. 5. Primeros años como presidente. Sus primeras políticas como presidente, la consolidación del poder y cómo Putin comenzó a reestructurar Rusia internamente mientras enfrentaba desafíos internacionales. Estos puntos pueden dar una idea más profunda de cómo Putin pasó de ser un agente de inteligencia a convertirse en uno de los líderes más influyentes de la política mundial. Y eso va a venir en la siguiente edición que tengamos de ¿Quién es Vladimir Putin? Aquí en los mini podcasts. Ahora vamos al cierre. Nos despedimos, ChatGPT. Y así hemos repasado los primeros años de Vladimir Putin, un viaje que lo llevó desde su niñez en Leningrado hasta su entrada en la KGB, una etapa que marcó su vida y su carrera. En nuestro próximo capítulo veremos cómo su ascenso al poder transformó a Rusia y su posición en el escenario internacional. Gracias por acompañarnos en este mini podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.